Por casi 2 décadas, él fue un fantasma, un espectro sin rostro que acechaba la mente estadounidense. Se le conocía solo por un nombre acuñado por el FBI, el Unabomber. Este nombre, un acrónimo estéril de University and Airline Bomber, desmentía el terror crudo y visceral que desató. Sus armas eran rudimentarias pero astutamente efectivas. Eran bombas, meticulosamente hechas a mano con madera y chatarra, enviadas por correo a blancos desprevenidos. Llegaban en paquetes inofensivos. Parecían inofensivos, pero por dentro contenían destrucción. Fueron diseñadas no solo para matar, sino para enviar un mensaje. La investigación se prolongó durante 17 años, convirtiéndose en la más larga y costosa en la historia del FBI. Los agentes persiguieron sombras y callejones sin salida. Su nombre era Theodore John Kaczynski, y cuando finalmente se reveló su identidad, el mundo quedó atónito. Este era un hombre que había ingresado a Harvard a los 16, Tennessee. Theodore Kaczynski nació en Chicago en 1942. Desde el principio, fue diferente. Era un niño callado, observador e intensamente brillante. Sus padres, Wanda y Theodore, reconocieron su inusual inteligencia desde temprano. La alimentaron, le dieron libros, fomentaron su interminable curiosidad sobre el mundo que lo rodeaba. Aprendió a leer antes de empezar la escuela. Saltó grados. Devoró temas complejos con una facilidad que desconcertaba a sus maestros y lo diferenciaba de sus compañeros. Una prueba de coeficiente intelectual lo colocó en 167, una puntuación que lo situó en el escalón más alto de la inteligencia humana. Pero este brillo tuvo un costo. A la edad de solo 16 años, su trayectoria académica dio un salto monumental. Le concedieron una beca para la Universidad de Harvard. Esta era la cúspide de la educación estadounidense. Para Ted, debería haber sido un triunfo, una validación de su mente extraordinaria. En cambio, se convirtió en un crisol. Durante su segundo año, Ted Kaczynski fue sujeto de un estudio psicológico. Fue dirigido por el renombrado psicólogo de Harvard, Henry Murray. El experimento fue diseñado para medir cómo reaccionan los individuos bajo estrés extremo. Se les pidió que escribieran ensayos detallando sus creencias fundamentales. Estos ensayos se convirtieron en la munición utilizada en su contra. Cada creencia fue destrozada. Cada vulnerabilidad fue explotada. Las sesiones fueron filmadas y Kaczynski fue obligado a ver grabaciones de sus propias reacciones enfurecidas e indefensas una y otra vez. Se le dio el nombre clave de Lawful. Para un joven que ya era socialmente frágil, el impacto fue devastador. El experimento no solo lo humilló públicamente, sino que lo dejó emocionalmente expuesto y profundamente herido. Ted comenzó a retraerse aún más, incapaz de confiar en quienes lo rodeaban. Se sentía traicionado por las figuras de autoridad que antes admiraba. La confianza en los adultos, en los profesores, en el sistema, se desmoronó. Cada sesión reforzaba la idea de que el mundo era hostil y manipulador. La soledad se convirtió en su única compañía. Pasaba horas aislado, sumido en pensamientos oscuros y en una creciente sensación de alienación. El dolor psicológico era constante, como una herida invisible que nunca sanaba. Estos experimentos no solo marcaron su paso por Harvard, sino que dejaron cicatrices profundas en su mente. La desconfianza hacia la sociedad y la autoridad se arraigó, alimentando una visión cada vez más sombría del mundo. Aprendió que las figuras de autoridad podían ser crueles y manipuladoras. Esta lección, grabada a fuego en su juventud, sería el inicio de una transformación interna que lo llevaría a rechazar el mundo moderno y a buscar refugio en el aislamiento absoluto. En 1967, aceptó un puesto como profesor asistente en la Universidad de California, Berkeley. Con solo 25 años, fue la persona más joven en ser nombrada para este cargo. Pero encontró que la enseñanza era un calvario. Daba la clase de espaldas a los estudiantes, murmurando ecuaciones en la pizarra. Evitaba el contacto visual. Se negaba a responder preguntas. En 1969, después de solo 2 años en Berkeley, Ted Kaczynski renunció abruptamente. No dio ninguna explicación. Había decidido que todo el sistema estaba podrido. En 1971, compró un pequeño terreno en la remota naturaleza de Montana. Allí construyó una pequeña cabaña de una sola habitación. No tenía electricidad, no tenía agua corriente.
Viviendo en su cabaña de Montana, Kaczynski buscaba una pureza primitiva. Leía con avidez, devorando libros de sociología, historia y filosofía política. Quería vivir una vida libre de las limitaciones de la tecnología moderna. Pero el mundo moderno no lo dejaría en paz. El sonido de las motos de nieve y las motosierras resonaba por su valle. Aviones que volaban bajo cruzaban su cielo. Estas intrusiones eran actos de violación. Llegó a creer que la tecnología era una fuerza autónoma que estaba esclavizando a la humanidad. Prometía comodidad y poder, pero su verdadero costo era la libertad, la dignidad y nuestra conexión con el mundo natural. Esta ideología se convirtió en su obsesión. En su aislamiento, sus ideas se volvieron cada vez más extremas. Concluyó que la reforma era imposible. La única respuesta lógica era destruirlo. Para entender a Ted Kaczynski, uno debe comprender la profunda y aplastante soledad que definió su existencia. Su propia mente se convirtió en una cámara de eco, donde sus miedos y resentimientos se amplificaron sin límite. Aplicó el mismo rigor y meticulosa atención al detalle para construir bombas que una vez había aplicado a su tesis doctoral. Sus bombas no fueron obra de un loco, sino de un genio metódico y paciente. Esta inteligencia se combinó con una personalidad obsesiva y rígida. Una vez que Kaczynski se aferró a una idea, no podía soltarla. Su creencia en los males de la tecnología era el principio central y organizador de toda su vida. Esta profunda alienación es lo que le permitió deshumanizar a sus víctimas. No eran personas con familias y vidas. Eran símbolos abstractos del sistema que tenía que destruir. En 1995, después de casi 20 años de silencio, el Unabomber hizo su movimiento más audaz. Envió cartas a varias publicaciones importantes, incluyendo The New York Times y The Washington Post. Había escrito un ensayo largo, un manuscrito de 35.000 palabras titulado La sociedad industrial y su futuro. Exigió que publicaran este manifiesto en su totalidad. Miles de personas lo leyeron, pero un lector sintió una escalofriante sensación de reconocimiento. David Kaczynski, el hermano menor de Ted, se sintió impactado por las ideas y el giro de las frases. Después de un agonizante periodo de deliberación, David Kaczynski hizo lo impensable. Se puso en contacto con el FBI. Las propias palabras del Unabomber se habían convertido en su perdición. La guerra del Unabomber no fue un debate abstracto, fue real y sangrienta. A lo largo de 17 años, sus bombas mataron a 3 personas e hirieron a 23 más. No eran símbolos sin rostro del sistema, eran seres humanos. Hugh Scruton, asesinado por un dispositivo disfrazado en su estacionamiento. Thomas Moser, asesinado en su cocina 2 días antes de Navidad. Gilbert Murray, asesinado al instante en su oficina. Estas historias son el costo humano de su ideología. El caso del Unabomber nos cautiva porque desafía una explicación fácil. Kaczynski no fue impulsado por la avaricia o la lujuria. Fue impulsado por una idea. Una filosofía poderosa que lo convenció de que la civilización misma era el enemigo. La historia del Unabomber no es solo una crónica de crímenes. Es una exploración escalofriante del descenso de una mente. Un viaje al país oscuro donde el genio y la locura convergen. Nos recuerda que la brillantez sin compasión puede convertirse en la más peligrosa de las armas.